Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a las clases del Seminario del Síntoma de los Niños de Psicoanálisis 2 en este año 2020. Esta va a ser nuestra cuarta clase en la que habíamos planteado poder desarrollar algunos ejes de lectura para ir al libro de Freud de 1905, Tres ensayos para una teoría sexual. Ustedes verán cuando se encuentren con la bibliografía, es un libro grande, amplio, donde va a plantear algunas cosas muy importantes Freud ahí, y muy importantes para pensar estos pasos en la organización sexual en el niño. Es clave ahí tres líneas de lectura que voy a tratar de más o menos señalarles para que ustedes vayan a leer los tres ensayos. Hoy vamos a trabajar sobre los primeros dos ensayos y los puntos más importantes de esos dos ensayos. Para la próxima quedará el último de los ensayos. Freud voy a situar las líneas de trabajo. Parte de una comparación entre el niño y el perverso. La segunda comparación que va a hacer es que la sexualidad del neurótico va a tener que ver con cómo se ha estructurado la sexualidad infantil. El tercer punto de comparación que ustedes se van a encontrar es la amnesia. Es un término freudiano que a esa altura de las formulaciones le presta mucha atención Freud porque está trabajando en su clínica con los problemas que le trae la amnesia, sobre todo en la histeria. Este punto de amnesia también va a ser un punto de comparación entre los adultos y los niños. Sitúo la amnesia porque la vez pasada también pensábamos en relación al olvido y al duelo. O sea que el punto de amnesia en los niños, que ya veremos más adelante cuándo se da ese olvido, un olvido casi rotundo, salvo en trabajos de análisis que el adulto puede llegar a recuperar algo, siempre de manera encubierta, de esas vivencias. Hay un olvido casi rotundo de un periodo importante de la infancia. ¿Y por qué sucede este olvido? Y lo importante de este olvido tiene una función específica en la infancia. Esta función específica que cumple el olvido en la sexualidad infantil va a tener que ver con el olvido con el que nos encontramos en el consultorio en las historias de los neuróticos adultos. O sea, el punto de comparación finalmente va a concluir en que toda neurosis es una neurosis infantil. Cuando nosotros escuchamos en la clínica a los llamados adultos, de lo que va a hablar ese adulto va a ser de cuestiones de la vida adulta, pero que tienen todo que ver con su neurosis infantil. Cuando diga neurosis infantil, acá estoy también abriendo el mapa conceptual que ya les vengo presentando acerca de lo que fue ese niño como objeto para el otro primordial, lo que fue ese niño como objeto para aquel que lo ha auxiliado en sus primeras necesidades. Y Freud dice en las primeras páginas de estos tres ensayos que siempre se ha ocupado de traer a primer plano el factor infantil de la vida sexual. Solo que esta vez va a partir de un modo diferente. Siempre pensó el factor infantil desde una neurosis adulta, desde una neurosis constituida, y esta vez va a pensarlo desde el momento de la infancia. Desde el momento de la primera infancia va a pensar la comparación con la neurosis adulta.
Bajo estos primeros puntos de comparación, estos primeros puntos de abordaje, voy a desplegar de a poco el texto. Vieron que va a tener muchas introducciones de texto por las distintas ediciones que ha tenido. Dice ahí Freud muchas cosas importantes para mí, y la primera es que todo lo que va a desarrollar acá tiene que ver exclusivamente con la experiencia psicoanalítica. Todo lo que dice acá permite ser comprobado, ¿no? Y es muy importante esto para Freud, sobre todo en esa época, y sobre todo planteando una cuestión tan resistida por la sociedad de la época, por la cultura, incluso por la intelectualidad médica de la época. Plantear que hay sexualidad infantil y que esa sexualidad infantil es perversa, produjo un sacudón enorme y a veces ahora produce ciertos sacudones. Entonces él dice que, bueno, que todo lo que va a plantear puede ser tranquilamente comprobable. Se trata de su experiencia psicoanalítica. Habla ahí de dos factores que va a hacer varios despliegues en las formulaciones de esta época, que es el factor accidental, que representa un papel fundamental en el análisis, dice, tanto como el factor disposicional, que solo sale a la luz secundariamente, que este factor disposicional va a tener que ver con un vivenciar anterior en la especie que también en los despliegues del análisis van a ir ocupando lugar en la trama que despliega cualquier analizante. Y destaca que este texto va a tener cierta independencia respecto de la investigación biológica. Este es lo que presenta en 1914. Dice también que si los hombres hubieran prestado atención a la observación directa de los niños, estos 3 ensayos no merecerían haberse escrito. Y que se va a ocupar en estos 3 ensayos de la ampliación del concepto de sexualidad, que es una resistencia que aún hoy en día se da para acusar al psicoanálisis de pansexualismo, de que todas sus interpretaciones son de carácter sexual. Pero Freud apunta a tratar de fundamentar qué es el factor sexual, a qué obedece el carácter sexual, qué quiere decir para el psicoanálisis eso. Y que en esta extensión que va a hacer del concepto de sexualidad, Freud siempre está en diálogo con algunas nociones de la psicología, de la medicina, de la filosofía. En este punto va a discutir y va a tomar postulados sobre todo de Schopenhauer y de Nietzsche, acerca de que hay un factor pulsional sexual que imprime ese avance en la vida. Fíjense qué interesante este punto. No sé si ya lo habrán notado en alguna otra materia anterior. Freud organiza el concepto de pulsión desde las aberraciones sexuales. O sea que desde el concepto de perversión, desde lo que la época incluso asumía que eran las aberraciones sexuales y las perversiones, desde ese punto Freud empieza a interrogar y a plantear su concepto, el concepto para el psicoanálisis de pulsión. ¿Desde qué punto? Desde el punto donde no hay un objeto predeterminado. ¿Y cómo estudia que no hay un objeto predeterminado, que no hay un objeto único, que no hay un objeto normal? Lo estudia desde las aberraciones sexuales. Ahí aparece una primera aproximación de la pulsión que es comparable, dice, es comparable, y acá amplías el concepto de libido, es comparable al hambre. También usa un concepto alemán, verán, que se llama Lust,
que es también atribuible a cierta traducción en relación a placer y ganas, ¿no? Usted sabe que el hambre puede tener que ver con una necesidad orgánica, funcional del organismo, pero que uno no come cualquier cosa, ¿no? Elige. En el hambre siempre va a haber algo de placer y algo de ganas. Por eso todas las cuestiones de síntomas y dificultades en relación a la oralidad, ¿no? Bueno, entonces, va a hacer unas conclusiones al apartado de la inversión. Las conclusiones son estas que les mencioné, que entre pulsión y objeto sexual hay solamente una soldadura, que eso se puede quebrar en cualquier momento. Que donde la pulsión, que debemos aflojar los lazos entre pulsión de objeto y que la pulsión no tiene un objeto definido. Y que la interrogación sobre las perversiones demuestra que en personas sanas y normales hay transgresiones. Demuestra que la perversión es un complemento de una meta sexual que podría llamarse normal. Y demuestra que es inadecuado, así dice Freud, fíjense, es inadecuado usar reprobatoriamente el nombre perversión. Dos resultados, dice, trae el estudio de las perversiones. Uno es que la pulsión sexual debe luchar contra resistencias y el otro es que la pulsión sexual no es simple, no es simple. Esto es muy importante, ¿no? Avanzando sobre el estudio de la perversión, él dice, la pulsión sexual no es simple, consta de componentes, de muchos componentes que hay que seguir investigando e indagando. Ahí van a encontrar un apartado sobre la pulsión sexual en los neuróticos. Es ahí en la pulsión sexual en los neuróticos, ya tomando el camino de la pulsión sexual que vino desde la perversión, pero exclusivamente en los neuróticos, va a hablar del carácter bisexual, de la inclinación a transgresiones anatómicas, que las pulsiones parciales desempeñan un papel fundamental en la formación de síntoma neurótico, que esta fuerza va a constituir un síntoma neurótico y que cada pulsión tendrá su opuesto. Ahí, desde la perversión, empieza cierto despliegue y empieza cierto recorte para ir tratando de situar y de precisar lo que Freud entiende por pulsión parcial. Nace de la pulsión sexual para irse a una pulsión parcial. En el otro video seguimos.